Metí a un extraño en mi cama y desperté con un policía confiscando mi celular como evidencia. No se imaginan todo lo que encontró ahí entre mis fotos. Hola a todos, les saludo desde Bogotá, Colombia. Todo esto empieza cuando un día me percato que tenía la bandeja de entrada de mi Facebook personal saturada, con un montón de mensajes, bien saturada. No eran notificaciones normales, eran solicitudes de mensajes de esas que se quedan en la carpeta de spam o no deseados. Al ver que eran muchos mensajes, me ganó la curiosidad y decidí leer de qué se trataba. Pensé que quizás era de algún grupo de la universidad o algo del trabajo, pero no. Al abrir el primero, me quedé completamente frío. Los mensajes de esa persona decían cosas como: hoy estuviste hermoso en el parque de la 93. El helado que te comías se veía delicioso. Me dieron demasiadas ganas de ser yo ese helado. Me encanta cómo se te ve ese pantalón bien ajustado. Eran mensajes directos, comprometedores, pero con un toque de admiración que, no les voy a mentir, en ese momento se me subió mi ego de hombre. Estaba pasando por una racha de sequía fatal. Desde que me dejó mi novio hace un año, yo no había tenido nada de nada. Y que alguien me notara y que me viera así, aunque fuera un extraño, a mí me hizo sentir bastante bien. Pero el mensaje que me llamó más la atención, el que me hizo así como detenerme y releerlo varias veces, fue uno que decía: al estar frente a ti en la fila de un banco aquí en Bogotá el jueves pasado, me dieron unas grandes ganas de besarte ahí mismo, sin importar quién nos estuviera mirando. Ese mensaje me inquietó demasiado. No era un simple, uy, qué rico estás. Era alguien que ya me había visto y que me conocía en persona. Entonces, yo decidí responder. Dicen por ahí que la curiosidad desvivió al gato, y yo soy bastante curioso. Le pregunté directamente quién era y cómo me conocía. Él me dijo su nombre, me comentó que me había visto varias veces en el centro histórico de Bogotá y que vivía en la misma ciudad que yo. Fíjense que al principio no me dio mala espina. De verdad que parecía un tipo normal, quizás un poquito intenso nada más, pero nada del otro mundo. Comenzamos a entablar una conversación por chat, una charla que poco a poco se fue convirtiendo como una amistad digital bastante bonita. Con el tiempo, la cosa comenzó a escalar. Comenzamos a hacer videollamadas por WhatsApp, pasábamos horas hablando de todo un poco, de música, de cine, de lo difícil que estaba la situación económica acá en Colombia. Yo me sentía cómodo, de verdad que había mucha química. Hasta que un día, sin previo aviso, no me pregunten por qué, porque yo no sé, pero fíjense que él me dejó de contestar. O sea que la comunicación con él se interrumpió. Simplemente dejamos de escribirnos, las videollamadas ya no siguieron y yo asumí de que él se había cansado o que había encontrado a alguien más. La vida siguió su curso. Para mi sorpresa, después de casi un año, y aunque ustedes no me lo crean porque estas cosas parecen de película, pero sí, me pasó. Fíjense que él me volvió a escribir nuevamente. Esta vez lo hizo desde otro perfil de Facebook, uno completamente nuevo. Ni siquiera tenía foto ni nada. Vino él y me empezó a explicar de que su perfil anterior se lo habían hackeado y a darme un montón de explicaciones. Pero bueno, retomamos la amistad como que si el tiempo no hubiera pasado. Pero esta vez la conexión con él, yo la sentí que fue un poco diferente. La distancia y el tiempo parecían que habían avivado una llama que ni siquiera yo sabía que existía. La amistad entre él y yo se fue volviendo cada vez más íntima, los mensajes cada vez
eran más subidos de tono. Las videollamadas ya no solamente eran para hablar de música y así, sino que eran para hacer ciertas cosas. Y aquí es donde la cosa se va poniendo más complicada. Como vivíamos en la misma ciudad y aunque nunca nos habíamos visto así en persona, bueno, él a mí sí, pero yo a él no. Conocíamos bastante gente en común, pero no hablo de los amigos de la universidad o del gimnasio, sino que conocíamos gente de todo tipo. Gente buena, sana y trabajadora, como gente mala. Gente que se movía como en la oscuridad. Sabíamos quiénes vendían ciertas sustancias ilícitas en algunas esquinas. Conocíamos a las trabajadoras que vendían la caricia, que se paraban cerca de la terminal, y sabíamos qué bares eran tapaderas para negocios turbios. En una ciudad como Bogotá, el bajo mundo es un pañuelo. A pesar de que solamente nos habíamos visto por videollamada, ahí en la pantalla del celular, nuestros chats se ponían súper intensos, así bien prendidos. Nos mandábamos mensajes que rápidamente nos subían la temperatura a los dos. Las fantasías volaban de un lado a otro, hasta que un día el deseo nos ganó. Las ganas de estar juntos, de verdad, de hacer todo lo que nos decíamos en esos chats, se volvieron insoportables. Y bueno, hicimos una cita. Quedamos en vernos en mi departamento en Cedritos un viernes por la noche. Yo estaba nervioso, no se lo voy a mentir. Una cosa es ver a alguien por videollamadas, así por celular, y otra cosa es tenerlo ahí enfrente. El día de la cita llegó. Él tocó la puerta y cuando yo abrí, me encontré con un tipo que se veía muchísimo mejor que en las fotos y en las videollamadas. Lo hice pasar a mi departamento y comenzamos a platicar de todo un poco, así como para romper el hielo. Pero la tensión entre nosotros dos era insoportable. Nos comenzamos a besar, comenzamos a conocernos de otras maneras y la cosa se estaba poniendo demasiado buena. Pero aquí les va un dato crucial que yo no les había comentado. Me da pena contarles esto, pero es que se los tengo que decir, les tengo que confesar para que entiendan un poco mejor las cosas. Fíjense que hace un tiempo yo me movía con cierto tipo de gente, digámoslo así, como gente de la calle. Me juntaba con algunas personas que andaban en malos pasos y tenía fotos con personas que yo no debía. Mi error fue no haber limpiado mi pasado antes de invitar a un extraño en mi casa. No es que yo fuera un gran capo o algo así, sino que, digámoslo así, que yo le hacía ciertos favores a estas personas y ellos me daban como una remuneración, pero era algo pequeño, pues. No es que me daban grandes cantidades, pero ese dinero que yo ganaba de esa forma me ayudaba para pagar el alquiler cuando la cosa se ponía fea. Era un secreto que yo guardaba, un pasado que yo intentaba dejar atrás, pero él, este extraño que estaba ahí en mi casa, no sabía. Él no tenía ni idea de ese capítulo oscuro en mi vida. Y ese día, en medio de la pasión, de los besitos y de esto y lo otro que hicimos, el destino me hizo una mala jugada. Él agarró mi teléfono para poner música o algo así y me pidió que le pusiera la clave del teléfono delante de él. Y ahí fue donde vio unas fotos que a mí se me había olvidado borrar, amigos. Yo las tenía ahí guardadas, yo no sé por qué, pero él comenzó a revisarme la galería. Eran fotos viejas de mi época cuando me dedicaba a lo que les comenté hace un momento y fotos donde yo salía con unas bolsas de mercadería y con una chica que yo conocía. Él, asombrado, me pregunta que quién era esa chica de la foto que salía ahí conmigo. Yo con el corazón en la garganta intenté así como disimular y le dije que solamente era una amiga, una vieja conocida.
Lo que él me respondió fue, "Mm, se ve bien bonita". El tema quedó ahí y ya no le dimos más largas a ese asunto. Nosotros, ignorando el tema, seguimos ahí con nuestras cosas. Oigan, que de verdad todo lo que nos habíamos dicho en chat y lo que habíamos hecho en videollamadas se quedaron bastante cortitos con todo lo que hicimos esa noche. De verdad que nos dimos gusto. Fue bastante intenso y lo que más me encantó es que ese hombre era versátil así como yo. Así es que ya se pueden imaginar, amigos. Primero yo, después él, después cambiábamos y bueno, hicimos todo ese ritual. Yo me la pasé bomba, 10 de 10. Pero había algo que no me cuadraba. Ya comencé, después de ese encuentro y todavía con él ahí en mi casa, yo comencé a tener un presentimiento bien extraño. Ya saben, así como ese sexto sentido que le dice a uno que anda algo raro por ahí. Pero yo decidí ignorarlo. Luego de que terminamos de hacer todas esas cosas, nos quedamos ahí acostados, completamente cansados. Sacamos un cigarro y comenzamos a fumar. Comenzamos a conversar, los dos ahí abrazaditos, y él comienza a hacerme bastantes preguntas que me parecieron bien extrañas. Preguntas que me hicieron así ponerme la piel de gallina. Me preguntaba que si yo conocía a cierto tipo de gente de la ciudad, gente con nombres bastante específicos. Gente que yo sabía que andaban metidas en cosas bien delicadas. Me preguntaba que con qué gente yo me relacionaba, que cómo había conocido a la amiga de la foto y qué hacía ella ahora. Yo trataba de responder cosas bien evasivas, pero sus preguntas ya se estaban comenzando a sentir como un interrogatorio policial. Y ahí fue cuando la verdad me golpeó la cara, amigos. Él no era un tipo normal. Él era policía, un oficial de la ley, y yo, un ex colaborador de esas personas y alguien que acababa de hacer de todo con él. En eso, yo me metí a la ducha para intentar así calmar mis nervios porque yo me estaba comenzando a sentir bastante incómodo y él ya lo estaba notando. Luego, metido en la ducha, intenté así como calmarme, procesar todo lo que estaba pasando. Yo me sentía así como abrumado, nervioso, yo no sé. De repente, escuché un ruido en la habitación. Al salir, ahí estaba el hombre de pie. Ya estaba vestido y tenía mi teléfono desbloqueado ahí en la mano. Se me quedó viendo con una mirada bien fría que a mí me heló la sangre y luego me dice con un tono de voz con el que nunca me había hablado. Me dijo, usted es un mentiroso. Agradezca que no le pongo ahorita mismo los ganchos y me lo llevo en este instante a la URI, o sea, a la unidad de reacción inmediata. Pero me voy a llevar esto de evidencia. Agarró mi teléfono, agarró sus cosas y se fue. Al salir de mi casa, aventó la puerta así de golpe. Dios, ¿qué acabo de hacer? ¿En qué me acabo de meter? Por Dios. Yo me quedé completamente en shock, amigos. Me regresé a la ducha y me derrumbé ahí en el piso. Yo no podía creer lo que me estaba pasando. El tipo con el que había texteado por meses, el que me había dicho que me quería besar allá en el banco, el que acababa de estar ahí en mí, era un policía que solamente me había utilizado. Pensé en todas las cosas que tenía en mi teléfono, en los contactos, en los mensajes viejos. Yo estaba aterrorizado. Pensé en mi pasado, en mi amiga, en las repercusiones. Oigan, en ese momento yo sí me sentí traicionado. Lo único que quería era que me tragara la tierra, amigos. ¡Ah!
Me sentí un tonto, me sentí un estúpido que simplemente se dejó llevar por la emoción del momento y por la necesidad de atención. Esa noche yo ni pude dormir, amigos. Yo le daba vueltas y vueltas. Me dio un insomnio que para qué les cuento. Al día siguiente me volvió a escribir al Messenger. Yo estaba trabajando en la computadora, tenía el Facebook ahí abierto y vi que me mandó un mensaje él. Cuando vi su notificación, a mí el corazón se me hizo, pero bien chiquitito, amigos. Lo abrí, vi el mensaje, pero ya lo sentía así como con un tono diferente. Un tono que me pareció demasiado cínico. Me dijo que me quería ver de nuevo, que se sentía mal por cómo se habían dado las cosas conmigo y que me quería entregar mi teléfono celular. Dijo que lo había revisado a fondo y que no había encontrado nada relevante de lo que mi amiga hacía. Y por supuesto, me dijo que no encontró nada que me incriminara directamente a mí, que se había dado cuenta de que yo sí era un buen tipo y que quizás podríamos hablar. A lo que yo le respondí que no. Con toda la dignidad que me quedaba, le dije que no quería volver a verlo en mi vida y que se quedara con ese teléfono si él quería, pero que ya no se me acercara. Me dolió. Claro que me dolió, pero el orgullo propio y el miedo de volver a caer en sus trampas fueron aún más fuertes. Desde ese día ya no lo volví a ver. Ni siquiera he sabido de él, amigos. Yo, después de esa plática, lo bloqueé del Facebook. Vieran que hasta me tocó cambiar de número de teléfono y cerré todas mis redes sociales por un tiempo. Tal vez él pensó que en mi teléfono iba a encontrar alguna información sobre lo que mi amiga hacía. Quizás pensó que yo era el nexo con una red todavía más grande y que yo estaba involucrado. Pero como no encontró nada, luego quiso arreglar las cosas. Quiso, quizás, no lo sé. Quizás realmente le gustaba y quería intentarlo, pero el daño ya estaba hecho. Así es que yo preferí mandarlo a volar. Decidí mejor quedarme con mi dignidad y con mi libertad, aunque estas me costaran un teléfono y un corazón roto. ¿Qué opinan ustedes de esta historia, amigos de Confesiones con Carlos? Fui un tonto, ¿verdad? ¿Debí haber aceptado su disculpa o creen que hice bien con haberlo mandado directito a volar? Por favor, déjenme saber en los comentarios qué piensan. Si este relato te dejó con ganas de escuchar más, suscríbete ahora a este canal para que no te pierdas mi próxima confesión. Dale click a este botón y únete a nuestra comunidad de relatos candentes. También te voy a recomendar estos otros 2 relatos que yo estoy seguro que te van a encantar. Sin más que agregar, nos vemos hasta la próxima.